Eh, Hoy día vamos a presentar un trabajo un poco particular, se sale un poco de lo que hemos presentado en anterioridad. De hecho, me tomé la libertad de pedirle permiso a Tío Laca, si es que me dejaba presentar un review en vez de los clásicos trabajos más randomizados y prospectivos que hemos presentado habitualmente. Este trabajo se publicó hace poco, en julio de este año, en la revista Journal of Neurosurgical Anesthesiology, que es una de las principales, si es que no la principal revista de neuroanestesia que hay a nivel mundial. Es una revista que tiene un impacto que es me parece que 3,8, así que es una revista que tiene una alta trayectoria y es bien reconocida en el mundo de la neuroanestesia. ¿Por qué elegí este trabajo? Y creo que acá me voy a repetir un poco con lo que he dicho en otras ocasiones, es porque es una investigación tanto de la parte como más de investigación, pero también aplicada a la clínica, que postula una terapia súper innovadora en un tema que es bien específico, pero que no tiene un tratamiento muy exitoso, y al parecer esta es una técnica que es de mucho menor complejidad y que tendría bastante mejores resultados. Este trabajo en particular viene a hacer como un resumen de los escasos trabajos que hay publicados en este tema, y da pie para que como grupo eventualmente, y ya lo estamos un poco discutiendo, podamos presentar una cosa un poco más eh, ordenada con lo que se puede hacer. Y bueno, porque por gusto personal está un área que a mí me interesa harto, en la cual estoy constantemente tratando de leer y de formarme, y porque además, como les voy a contar ahora, es un trabajo que se publicó y que publicó el equipo donde yo me formé en mi fellow, entonces que me hace como sentirme parte de aún. Asimismo, bueno, es un gran equipo el que publicó el trabajo, a pesar de ser un review. El autor principal es Tomás Bernier, él es farmacólogo, PhD, y trabaja en el área neuroquirúrgica en la Universidad de Harvard y en el Birmingham Hospital, eh, en asociación con el equipo del Montreal Neurological Institute, que es donde yo me formé. Y el segundo autor más importante es el doctor Mark Angle. Él es anestesista, neuroanestesista, y es neurointensivista, es el jefe de neuroanestesia y de neurointensivo en el Hospital Neuroquirúrgico de Montreal. Ellos tienen un sinnúmero de publicaciones ambos, sobre todo el doctor Angle, en todo lo que es neurointensivo, neuroprotección, y si bien este no es el primer trabajo que publican con respecto a este tema, sí fueron los primeros en presentar un protocolo asociado a este tipo de tratamiento, que lo vamos a ver un poquito más adelante. El trabajo se denomina tratamiento para manejo, de la isquemia cerebral tardía posterior a una hemorragia subaracnoidea con milrinona, y es un review y una propuesta de un protocolo innovador. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora y qué es lo que nos aporta este trabajo nuevo? Les voy a tener que pedir 1000 disculpas, estoy de turno y me están llamando. Les dije a los chiquillos que solo me llamaron si es que había una urgencia, y me están llamando, así que parece que voy a tener que ponerme en stand-by un segundo. Ya, 1000 disculpas. Obviamente que tenía que haber un código azul justo ahora, pero el doctor Fuentes me va a relevar, así que voy a seguir. ¿Se escucha, cierto? Sí, Javi, se escucha Sí, bien. gracias. Ya. Entonces, a un poco a modo de introducción, ¿qué es lo que sabemos al respecto de esto y qué es lo que nos aporta o qué pensamos que nos puede aportar este trabajo? El DCI, o Delayed Cerebral Ischemia, es una condición de isquemia tardía que se asocia a una hemorragia subaracnoidea aneurismática y que está asociada a una alta morbimortalidad, y que se presenta incluso hasta en un tercio de los pacientes con hemorragia subaracnoidea aneurismática. De hecho, se habla de tasas de morbilidad asociadas más o menos a un 75% cuando no hay tratamiento precoz,
y una mortalidad que puede ir hasta un 30 a 25% en estos pacientes. Antiguamente se asociaba o se decía que esta isquemia tardía era causada única y exclusivamente por el vasoespasmo, pero en las últimas investigaciones y investigaciones más recientes han demostrado que la causa puede ser mucho más que solamente el vasoespasmo, que es una causa multifactorial, y esto ha dado pie a que se realicen más investigaciones en cuanto a afrontamiento terapéutico de esta misma patología. Hasta el momento, si bien existen algunos tratamientos, ninguno es como el gold standard porque ninguno ha podido lograr a caballo disminuir o modificar en forma radical la morbimortalidad asociada a esta patología. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora? Bueno, sabemos que los bloqueadores de canales de calcio se utilizan tanto como profilaxis y como tratamiento, específicamente el nimodipino oral, porque tiene un efecto vasodilatador y que estaría relacionado y tendría efecto en el manejo del vasoespasmo asociado a esta condición, pero también porque hay algunos que postulan, y algunas investigaciones más bien teóricas, que postulan que el nimodipino también tendría un efecto más bien neuroprotector. Y sabemos que las guías internacionales recomiendan el uso de nimodipino oral en todos los pacientes que han presentado hemorragia subaracnoidea como prevención de vasoespasmo y eventualmente de esta isquemia cerebral tardía. Existen otras terapias, entre ellas vasodilatadores intraarteriales como el nicardipino, el verapamilo y la papaverina, que se asocian a procedimientos más invasivos porque se hacen mediante instilación intraarterial directa en los vasos que están, en este caso, espasmados. Y una terapia que tiene de larga data, que es la famosa triple H, que se asocia a hemodilución, hipertensión e hipervolemia, de los cuales sabemos que la última evidencia muestra que solamente el componente hipertensivo es el que nos ayudaría un poco a manejar esta condición. Y de esto mismo sale o nace el uso de milrinona para el manejo de estos pacientes. Sin embargo, la evidencia que tenemos son solo series de casos, algunos casos de cohorte que han sido publicados, y hasta el momento las alternativas que se plantean es su uso intraarterial, también guiado bajo un procedimiento endovascular, asociado a el uso endovenoso sistémico de milrinona, y lo que postulan este grupo, y en lo cual se va a basar principalmente la revisión, es al uso sistémico como monoterapia de milrinona para manejar a estos pacientes. ¿Qué nos dice la teoría acerca de la milrinona? Bueno, la milrinona es un antagonista de la 3-fosfodiesterasa, que es la enzima encargada de hidrolizar el AMP y el GMP cíclico. Por ende, al ser un antagonista, va a aumentar los niveles de AMP cíclico y de GMP cíclico, y esto a nivel específicamente cardíaco va a optimizar el inotropismo y el luciotropismo cardíaco, pero a su vez también, y esto mediado por el GMP cíclico, va a relajar la musculatura lisa tanto de arterias y venas y inducir vasodilatación. Como consecuencia de lo que dijimos anteriormente, se produce un aumento del gasto cardíaco y una vasodilatación asociada. Y lo que conocemos en general, o lo que estamos más habituados a ver, es el uso de la milrinona en el manejo de pacientes con insuficiencia cardíaca, en los cuales en general, a grandes rasgos, las dosis utilizadas van entre 0,1 y 0,75 microgramos por kilo minuto. Ahora, ¿por qué podemos pensar que esto pudiese tener un efecto positivo en el manejo de estos pacientes con isquemia cerebral tardía? Porque el hecho de aumentar el gasto cardíaco y por ende la perfusión cerebral y a su vez producir una vasodilatación a nivel de la microcirculación cerebral serían dos factores que nos ayudarían a contribuir en la generación y potenciación de esta isquemia, tanto mediada por vasoespasmo como también por otras características de la milrinona que estarían asociadas también a la modulación del AMP cíclico y que consistirían en la disminución de citoquinas y un potencial efecto antiinflamatorio que estaría mediado en esta condición. Existen otras teorías asociadas también a la generación de la isquemia cerebral tardía que están un poco más ligadas al tema de generación de convulsiones y cambios metabólicos, pero en esa área, por lo menos hasta el momento, la milrinona no se ha visto, no se ha postulado que tenga un efecto gatillador o modulador en este sentido. ¿Cuál es el objetivo entonces de esta revisión? Es evaluar el uso de milrinona en el tratamiento de la isquemia cerebral tardía post-hemorragia subaracnoidea aneurismática, enfocado en el uso intraarterial y endovenoso, así como en la eficacia y seguridad que presentaría el uso de esta droga en estos casos.
Además, al final del trabajo se presenta una propuesta de un protocolo de uso de milrinona en estos casos. El diseño del trabajo se realizó una búsqueda sistemática, tanto en la base de datos Medline como en Embase. La primera desde el año 45 hasta las últimas publicaciones en el 2020 y la segunda desde el 74 también al 2020. Se incluyeron o se buscaron trabajos que involucraban humanos, no en animales o trabajos de investigaciones in vitro, que fueran anglófonos o de idioma inglés principalmente, y en los cuales el uso de milrinona se utilizara en estos casos de isquemia cerebral tardía post hemorragia subaracnoidea. Entonces, ¿cuáles trabajos se incluyeron? Todos aquellos en cual el diagnóstico era una hemorragia subaracnoidea neurismática, que había sido ya excluida y que presentaban ya sea isquemia cerebral tardía o vasoespasmo puro, asociado a cambios neurológicos y que fueron tratados con milrinona. ¿Cuáles fueron los trabajos que se excluyeron o cuáles no se consideraron para esta revisión? Todos los trabajos en los cuales el outcome primario no era un parámetro clínico evaluable, cuando el uso de milrinona se vio en los pacientes, pero no fue con el fin de tratar esta condición, sino que podría haber sido para tratar otro tipo de condición asociada. Cuando se asoció al uso de milrinona a alguna otra intervención experimental, cuando la dosis de administración de la milrinona no fue ni intraarterial ni endovenosa, cuando se trataban de case report de un solo paciente o cuando eran otros trabajos de revisión. De esta revisión sistemática que se realizó, en un primer approach se encontraron 42 trabajos, de los cuales primero se sacaron los que estaban duplicados en ambas bases de datos y se removieron 9, y de esos 33 se aplicaron todos los criterios de exclusión que habíamos nombrado recién, y quedaron solamente 6 trabajos que se pudieron incluir, de los cuales 3 hablaban principalmente del manejo inicial con milrinona intraarterial y luego endovenosa, o sea, un tratamiento vía asociado. 2 de ellos planteaban la hipótesis, o más bien como terapia, el uso de milrinona como monoterapia solamente endovenosa y sistémica. Y un último trabajo hablaba de una terapia escalonada, sobre todo en pacientes con isquemia cerebral tardía refractaria. ¿Cuáles son los resultados? En cuanto al uso de la milrinona intraarterial, estos son los 3 series de casos que se publicaron. La primera se publicó en el año 2001, si no me parece, 2001 sí, y fue una serie de 7 pacientes en las cuales se asoció inicialmente el uso de milrinona intraarterial, como dice ahí, en una dosis que iba de 2,5 a 15 miligramos de milrinona, y se siguió con una terapia endovenosa sistémica. En los 7 pacientes que se incluyeron en esta serie de casos, el 100% de los pacientes presentó una reversión inicial del vasoespasmo cerebral post-hemorragia, y de ellos, 7 de 12, o sea, el 58, efectivamente tuvieron una reversión no solamente del vasoespasmo, que se midió por el diámetro de la arteria cerebral media en este caso, sino que tuvieron mejoría en forma significativa de los síntomas neurológicos que habían hecho el diagnóstico. De todos estos pacientes, el 42 tuvo recurrencia de los síntomas, sí, pero ellos además mencionan que de los 7 pacientes no hubo ninguno que tuviese cambios significativos a nivel hemodinámico o que requiriese algún otro tipo de terapia para enfrentar el efecto de la milrinona a nivel sistémico. Después se publicaron otros 2 casos, uno de 14 pacientes y el otro de 22, y la verdad es que si bien no tenían el mismo outcome medido, el primero que yo les nombré era más bien una cosa más neurológica asociada a síntomas radiológicos. El segundo evaluó un poco más la mejoría en la discapacidad de los pacientes al alta, y en este caso, por ejemplo, de los 14 pacientes que se incluyeron, 9 de ellos tuvieron una escala modificada de Raskin de menor de 3, que implica que los pacientes eran casi autovalentes o con una muy buena performance neurológica al alta. Por lo tanto, esto ya no solo no está hablando de la reversión de los síntomas de forma inmediata, sino que cuando los pacientes se van. Y lo mismo en cuanto a efectos adversos, se vio que se podía asociar a hipotensión
leve, pero la verdad es que la gran mayoría no requirieron ningún tipo de manejo asociado. Un poco lo mismo con el tercer trabajo que también postulaba el uso de terapia intraarterial inicialmente y después endovenosa. Acá se incluyeron 22 pacientes y se vio que había una modificación significativa o importante tanto en performance neurológica como en requerimientos de angioplastías de rescate, la cual fue necesaria en menos del 20% de los pacientes. Por lo tanto, si bien son series de casos pequeños, la verdad es que de esto uno puede ver que el uso de milrinona intraarterial mejoró tanto el diámetro arterial y los parámetros radiológicos asociados al vasospasmo, pero también la performance neurológica de los pacientes que habíamos visto que si de no tener o de no mediar ningún tipo de tratamiento tienen una morbilidad neurológica y una mortalidad asociada que es súper alta. ¿Ya? Y solamente en todas las series, si sumamos todas las series, de los 44 pacientes, solamente 2 de ellos requirieron apoyo de otro tipo de vasopresor por el posible impacto hipotensivo de la milrinona a nivel sistémico. En el caso de la milrinona de uso endovenoso, son 2 trabajos los que se evaluaron, o los que están, o los presentes en la literatura. El primero, que es el de Lanz, que también es del mismo centro donde es este trabajo, y que el Centro de Neurocirugía de la Universidad de McGill fue el primero que postuló el uso solamente de milrinona sistémica para el manejo de estos pacientes. Son una serie de 88 pacientes en los cuales ellos vieron que el 99% de los pacientes, o sea, 87 de 88, revirtieron en forma casi completa los síntomas neurológicos asociados al vasoespasmo, y solamente uno de ellos requirió una terapia de rescate con angioplastía. Por lo tanto, ¿cómo se llama? La efectividad que ellos mostraron en esta serie de 88 casos, la verdad es que es súper alta. Y también, de nuevo, no solamente la reversión inicial fue importante, sino que los pacientes al alta presentaban una escala modificada de Raskin de menos de 2, o sea que eran prácticamente, uno, se considera que el paciente no tiene ningún tipo de alteración neurológica, y dos es que las alteraciones son muy menores y que no repercuten en la funcionalidad del paciente. Por lo tanto, la performance neurológica de los pacientes era significativamente mejor que todas las terapias que se habían mostrado anteriormente. El segundo trabajo que evalúa esto es más bien un trabajo retrospectivo o una cohorte retrospectiva en la cual se analizaron pacientes que habían sido sometidos a terapia intraarterial y endovenosa, y se compararon con pacientes que habían sido sometidos solamente a terapia endovenosa sistémica, y se vio que tanto en la reversión del vasoespasmo medido por radiología, la reversión de los síntomas neurológicos y los requerimientos de terapias de rescate eran similar en los dos grupos de pacientes, lo que ellos infieren en que probablemente el hecho de asociar intraarterial endovenosa no es mejor que el solo hecho de utilizar la milrinona por vía endovenosa sistémica como monoterapia. Por último, se incluyó un trabajo un poco para evaluar lo que yo les había conversado inicialmente de esta isquemia cerebral tardía que es refractaria. Y en este caso se incluyó el trabajo de Crespi, que es el estudio de cohorte retrospectivo, que mostraron que había una respuesta favorable al uso de milrinona en la isquemia cerebral tardía. Sin embargo, ellos no fueron capaces de identificar si es que había algún factor de riesgo que pudiera asociarse a la necesidad de angioplastía de rescate. Posteriormente, el Instituto de Neurocirugía de Montreal publicó una serie de casos con un mayor número de pacientes, en los cuales se incluyeron hemorragias subaracnoideas más severas, clasificadas por la Asociación Mundial de Neurocirugía como 3 y 4, y estos se dividieron en 3 cohortes de acuerdo a si había o no presencia de isquemia cerebral tardía y si es que habían necesitado o no angioplastía de rescate, y esos fueron los 3 grupos que se armaron. Sin síntomas de isquemia, con monoterapia con milrinona endovenosa como único tratamiento, o aquellos pacientes que habían utilizado milrinona endovenosa y que habían necesitado una angioplastía de rescate, porque a pesar del uso de milrinona, la condición neurológica había deteriorado según una cantidad de parámetros que ellos tenían. Y de este trabajo vieron que la angioplastía en general
de rescate se había requerido entre el día 5 y el día 15 post hemorragia subaracnoidea, que va un poco en paralelo con lo que nosotros en teoría sabemos de cuándo se desarrolla esta patología, y que pudieron rescatar algunas asociaciones, esto sabemos que son trabajos retrospectivos y que no muestran causalidad, y como factores predictores de requerimiento de monoterapia, o sea, que pudiésemos inducir que se asociaría a los factores predictores de pacientes que van a hacer isquemia cerebral, sería una escala mayor o una clasificación de la Federación Mundial de Neurocirugía mayor, generalmente mayor a 3 o 4, que implica que son hemorragias subaracnoideas con mayor componente o con mayor efecto tanto en síntomas como en la escala de Glasgow, los vasoespasmos leves angiográficos y también los moderados a severos, siendo solamente este último, el vasoespasmo moderado a severo, el único predictor que ellos pudieron asociar a la necesidad de angioplastía de rescate. En cuanto un poco más a la parte farmacológica, las dosis o las dosificaciones que se extrajeron de estos trabajos, las dividieron un poco a la dosis de milrinona sugería o utilizada previo a una terapia de rescate o posterior. Cuando es previo, en general, la mediana utilizada era de 1,25 microgramos kilo minuto, que si ustedes se fijan es bastante más que la dosis que se utiliza normalmente para el manejo de pacientes con insuficiencia cardíaca, con un rango que iba entre 1 y 1,5. Y como posterior a la terapia de rescate está incrementada a 1,75 microgramos por kilo minuto de mediana, con rangos que iban entre 1,5 y 2. Solo 2 pacientes del total de pacientes que se presentaron habían requerido utilizar o llegar a la dosis máxima recomendada, que es 2 de 2,5 post terapia de rescate. Y la dosificación se inició de acuerdo a una categorización que se hizo según el vasoespasmo radiológico inicial que se veía posterior al diagnóstico de la isquemia cerebral tardía. Por último, en cuanto a la seguridad o lo que ellos rescatan como eventos adversos asociados, la verdad es que los eventos adversos son poco frecuentes tanto en el uso intraarterial como endovenoso de mirrinona en la serie o la evidencia con la cual disponemos. No se observó ni mayor incidencia de arritmias, ni de trastornos metabólicos o hidroelectrolíticos como hipocalemia, ni edema pulmonar u otro tipo de repercusiones. La verdad es que, sumando todos los pacientes, solamente el 15% de los pacientes presentaron hipotensión asociada, definida como una presión arterial sistólica menor al 25% del basal, y que requirió el uso de drogas vasoactivas por más, o drogas vasopresoras por más de un día. Y solamente hay 2 casos reportados de isquemia miocárdica asociada, que requirió suspender el tratamiento con milrinona, entre los cuales uno era un paciente que tenía el diagnóstico conocido de una estenosis aórtica, pero que, dado su deterioro en la capacidad, en la función neurológica, se decidió utilizar el tratamiento de igual manera. Por lo tanto, a modo de discusión o un poco casi de conclusión, de todo lo que pudimos revisar o de todo lo que ellos revisaron como evidencia, la evidencia disponible aparentemente o impresiona que el uso de milrinona tanto endovenosa como intraarterial, más endovenosa, sería eficiente en el tratamiento de la isquemia cerebral tardía, con todas las limitaciones asociadas a la evidencia con la que se dispone. Y a su vez, que este sería un tratamiento seguro, siendo la hipotensión el efecto adverso más frecuente, sin mayores repercusiones tanto a nivel como de isquemia, arritmias, metabólicos u otros. Sin embargo, una crítica que se le puede hacer es que no se evaluó o no se incluyeron pacientes que pueden ser más susceptibles o poblaciones más susceptibles a tener efectos adversos asociados al uso de milrinona, como pudiesen ser, por ejemplo, los pacientes con insuficiencia renal. ¿Cuáles son las limitaciones principales de este trabajo? Bueno, que se trata de un trabajo de revisión, no es un ensayo clínico como tal. No existe ningún hasta el momento trabajo o ningún RCT que haya podido o que se haya publicado en relación a este tema. Y esto está dado, y eso yo lo vi allá, principalmente porque la terapia con milrinona endovenosa que ellos instauraron es como el gold estándar que ellos tienen en esta institución. Tiene pocos efectos adversos asociados en los casos que ellos presentan, por lo tanto, el volver atrás a terapias como las que hacemos nosotros, que son de angioplastía de rescate siempre,
lo intentaron hacer en algún minuto para poder hacer un estudio randomizado, y la verdad es que el comité de ética no se los aprobó porque es como volver atrás a un procedimiento que tiene muchas más complicaciones asociadas. Por lo tanto, ellos como centro están un poco ya inhabilitados como para poder hacer un RCT, y bueno, es ahí donde nosotros queremos entrar con hacer algo como más en comunidad para poder aportar lo que nosotros tenemos, porque nosotros acá por lo menos nunca hemos intentado hacer esta terapia con milrinona, excepto en un caso hace un par de días muy severo porque finalmente el neurocirujano nos escuchó, pero, pero podría ser algo que demos pie como a un protocolo de investigación más importante asociándonos con la gente de la UCI, neurocirugía y todo. Eso, lo último que me quedaba era un poco presentar el protocolo que ellos proponen, pero no sé si va al caso porque la verdad es que es bien en detalle y la verdad es que no sé, lo dejo ahí por si es que alguien lo quiere ver, pero eso. Terminé. Javi, te tengo dos preguntas. Gracias. A ver, la primera es, ¿por qué crees tú que un trabajo de este estilo quedó finalmente en esta revista que tiene buen pedigrí, digamos? ¿Cómo una propuesta de un tratamiento quedó como trabajo de investigación? Yo tengo digamos, mi explicación, pero está bien. Y la segunda es, ¿cuál es el protocolo que pretenden hacer ustedes? ¿Qué es lo que les gustaría exactamente comparar? ¿Cómo sería el trabajo que están pensando? Porque ahí tengo un comentario después que voy a hacer. De la primera parte, yo creo que, a ver, han habido varios trabajos, los trabajos que están publicados antes, a pesar de que han sido series de casos publicados por ellos, también están publicados en revistas bien importantes. No precisamente del área neuroanestésica, sino que del área neuroquirúrgica y neurológica. Entonces, yo creo que si bien no han logrado hacer un RCT por lo que ya comentamos previamente, el impacto de esta terapia y que nosotros lo hemos visto es súper significativo. Estos son pacientes que nosotros, si bien no es una cosa tan frecuente, pero que tampoco es tan infrecuente, son pacientes que nosotros acá vemos que van a angioplastía y que van a angioplastía y que van a angioplastía y no salimos nunca, y ¿cómo se llama? Los outcomes que tenemos neurológicos en estos pacientes son súper malos. Y finalmente ellos están proponiendo o proponen una terapia que la hacen hace harto tiempo, en que de partida los costos son mucho menores y los resultados que han tenido a nivel neurológico son como radicalmente mejores. O sea, pasar de una reversión de síntomas neurológicos de un 20% a casi un 70 o 90%, por mucho que el trabajo sea retrospectivo, como bien impactantes los resultados que tienen. Y la segunda pregunta es que nosotros aquí, si bien no se puede hacer un trabajo ciego, porque es como imposible cegarse a hacer una intervención en centro de terapia endovascular y a un paciente aplicarle un medicamento por vía endovenosa, sí, la idea es tratar de hacer un trabajo randomizado. Acá tendríamos la alternativa porque el gold standard es el manejo intervencional con angioplastía. Esta sería como el tratamiento que vendría con todo este background a tratar de ver si es que es igual o mejor. Tenemos otro componente o integrante del equipo que se fue a formar en esto del equipo neuroquirúrgico y que viene con hartas más ganas que los que están acá de poder hacer esto tanto aquí como en otros centros. Entonces la idea es también hacer algo multicéntrico porque tenemos más pacientes probablemente neuroquirúrgicos de este estilo en el Sótero que acá. Y eso. Y la gente de la UCI también está a caballo para poder hacerlo. Finalmente, lo que estábamos tomando antes es que la persona que habitualmente hace estos procedimientos no está tan de acuerdo en hacerlo, y ahí podemos después conversar el porqué de esas cosas. Me sorprende, ¿eh? Qué sorpresa. No sé si respondí tus preguntas, Laca. Sí, de todas maneras.
Lo que pasa es que al respecto, o sea, me parece súper interesante poder hacer un protocolo de esto y eventualmente cambiar conducta, digamos. Sobre todo si los resultados son tan buenos. Ahora, tanta maravilla cuesta creerla, digamos, pero si hay un beneficio con respecto a lo que ya estamos haciendo, ya es mucho, digamos, mucho ganado. A mí me llamó mucho la atención cuando estaba Sí. allá, de que nunca entré a una angioplastía de rescate. Nunca entré a Mira, una angioplastía de un vasoespasmo, ¿cachai? Y en esta claro. serie que ellos publicaron de 88 pacientes, publicaron una en como 10 años. Y efectivamente De era acuerdo. así. Entonces, claro, luego de haberlo visto, claro, es más impactante todavía. En el último número de la Anesthesiology salió un trabajo que está recién publicado, que viene con editorial y viene con infografía, con todo, en que comparan el uso de fenilefrina versus efedrina Sí, para mejorar la la microcirculación microcirculación. cerebral. Y Claro, ven tensión de oxígeno. de oxígeno, Sí. claro. Y eso es medido con resonancia, porque miden la heterogeneidad de la microcirculación cerebral. Entonces, ese concepto a lo mejor habría que aplicarlo en un protocolo como este, digamos. Porque uniría dos cosas, dos patas, digamos, en un mismo protocolo y sería tremendamente interesante. Porque eso es como lo que me da la idea que la va a llevar de aquí al futuro. Sí, en general, Para evaluar, digamos. yo creo que eso es algo que viene y que hace tiempo estamos tratando, o están tratando, porque cuando tú tratas de evaluar terapias o algún tipo de intervención en los pacientes neuroquirúrgicos, es súper difícil encontrar diferencias en los outcomes neurológicos. Porque hay una serie de factores que pueden influir y porque en general ver resultados inmediatos es complicado. Entonces, siempre se han estado tratando de desarrollar algún tipo de técnica para evaluar efectos isquémicos, inflamatorios, etcétera, etcétera, y ahí entra el tema de la evaluación de la microcirculación, porque si bien en este trabajo que se publicó en el Anesthesiology hay diferencia en la microcirculación, el impacto clínico es huevo. ¿Cachai? No sé si lo terminaste de leer, pero por lo menos lo que yo entendí, lo que yo leí, claro, efectivamente habían diferencias en la atención, que son bien pocas, pero clínica, o sea, estadísticamente les daba como significativa, pero a nivel clínico no había ningún cambio, ¿cachai? En cambio, acá, por lo menos lo que se postula es que los cambios neurológicos son súper importantes, ¿cachai? Entonces, claro, esto podría ser como la patita más, de la parte como más microbiológica, pero pensando en que igual lo más probable es que obtengamos, si es que logramos reproducir los mismos resultados, outcomes como duros, neurológicos, clínicos, bien importantes. Sí, estoy de acuerdo. Ahora, en el mismo sentido, si es que hacen finalmente este protocolo y le empiezan a poner milrinona a los pacientes, van a tener casos de hipotensión importantes. Entonces, en ese sentido, tomar un poco las conclusiones de este trabajo que mencionamos, digamos, y pensar en usar más bien, o favorecer el uso más bien de efedrina más que fenilefrina, por ejemplo, o el manejo de la hipotensión por el uso de milrinona. Pero de todas maneras tratar de evaluarlo con imágenes porque en el fondo eso te da un argumento extra, digamos, de que la cuestión eventualmente está funcionando o no. Pero Tito, ahí son dos trabajos diferentes. Uno, un trabajo con un outcome intermedio, ya que tiene que ver con la perfusión, y si mezcláis dos drogas además, porque de una u otra manera la fenilefrina, a diferencia de la efedrina, no tiene efecto sobre el débito directamente. En cambio, la milrinona se podría compensar con fenilefrina si eventualmente compensara solamente la hipotensión. Entonces, yo creo que mezclar otras drogas entre medio, yo creo que a mí me resulta mucho más atractivo seguir el protocolo que presentan ellos y poder compararlo con el estándar que tenemos. Sí, a lo que me refiero es que necesariamente usando fenilefrina, perdón, milrinona, necesariamente en un porcentaje de pacientes va a necesitar manejar la presión arterial, porque los pacientes Sí, de hecho se hipotensan, o sea, eso es un hecho. pero ellos Entonces, en por eso general ahí favorecer recomiendan una más el droga uso versus otra.
como va a ser una cosa más a largo plazo, los tratamientos, creo que no lo nombré, pero habitualmente son tratamientos largos. La media de días de tratamiento son entre 8 y 9 días, entonces ahí en general recomiendan más un poco el uso de vasopresores más prolongados y la gran mayoría ocupa norepinefrina. A pesar de que, aunque las dosis son altas, en la gran mayoría de los pacientes no se requiere hacer ningún tipo de manejo hemodinámico. Sí, de hecho la serie lo muestran las que están ahí en El el impacto trabajo. hemodinámico es poco. Llama la atención. Habitualmente estos pacientes están hipertensos, pues uno se tira más la Vitalol que otras cosas y el nipodipino que otras cosas. Ay, la Panchi levantó la mano. Sí. Hola, buenos días. Javi, aquí hay una cosa súper relevante que no la hemos mencionado y que son las lucas. Esto es costo. Una de las preguntas que hacía Laca, ¿por qué a veces se publican estos trabajos canadienses? Ellos tienen una medicina en base a salud pública, ¿cachai? No es para nada una medicina privada. Y todo lo que sea ahorrarse costo le da una relevancia tremenda. Yo también tengo dudas si los resultados son tan buenos, porque al final que tenga ese porcentaje, todos estarían usando mirrinona, pero habría que probarlo. La cosa es que esto, si hablamos de lucas y costo, imagínate todo el ahorro que puede tener en un sistema público. O sea, el angiógrafo es la sala más cara, pero a la vez si tú lo ves en otros sistemas, y quizás también puede ser explicación de que por qué no ha cobrado tanto impacto, los angiógrafos son las salas que más generan ganancia al sistema privado. Entonces aquí hay un tema de lucas que no es despreciable. Tú como dueño de una clínica lo único que quieres es que el angiógrafo esté funcionando porque genera mucha plata. Tú como gestor o como administrador de un sistema de salud público lo que no quieres usar es un angiógrafo porque es lo más caro. Entonces, poniendo esto en la balanza, eso yo creo que también tiene un peso bastante relevante, que son hartas lucas. Pero es que ese mismo argumento que hay tu, Panchi, es una de las razones que probablemente explica por qué no entran lugares donde las personas que manejan esto son las mismas personas que hacen las angiografías. Por eso, o sea, cuando tú decís que hay una persona que no quiere, o sea, esto en países donde la salud es privada, claramente no va a entrar, no conviene, ¿te fijas? Ahora, si los outcomes son tan relevantes como el porcentaje que tú hablas, no queda otra cosa. Pero aquí hay un tema de lucas que no es menor, que para los dos lados, para uno puede ser muy beneficioso, pero para otro puede ser muy perjudicial. Entonces, es un tema que hay que ponerlo sobre la balanza. Pede levanta la mano. Pede. Voy del ascensor, pero... ¿Aló? ¿Aló? Ahí te Dale. escuchamos, Correcto, que justo estaba en el ascensor. abriendo la puerta. Sí, sorry, ahí ya llegué. No, lo que le quería mencionar, que bueno, es súper interesante la revisión, Javi. Pero hay ciertas cosas que efectivamente causan cierta duda, en el sentido de que, en general, cualquier técnica o cualquier intervención en medicina que sea tan efectiva, llama la atención que no se utilice en otros centros y en general debiese causar cierta sospecha, ¿ya? No estoy diciendo que no pase así, pero hay que causar ciertas sospechas. Y esto de que hayan ellos cambiado una terapia un poco que me imagino que simplemente la empezaron a utilizar, le empezó a ir bien, sin una RCT entre medio. Claro, suena de un punto de vista como práctico, súper entendible, pero no es la forma más habitual, sobre todo si uno tiene un gold standard de otra intervención que está utilizando previamente. ¿Ya? Entonces, efectivamente, lo más correcto, como tú mismo lo mencionaste, es hacer un RCT. ¿Cachai? Que eso finalmente implica, facilitaría asignar cierta causalidad a lo que se está estudiando. El problema aquí de las series de casos en general
es que, hablo de toda la serie de casos, y finalmente hay factores confundentes que son difíciles de corregir si uno no piensa en ello. Por ejemplo, tú me podrías decir, ¿sabes que la medicina del Instituto de Montreal, del Instituto de Neuroquirúrgica es súper buena? ¿Cachai? Tal vez, puta, tienen a todos los pacientes monitorizados y tienen la presión siempre en el rango adecuado, etcétera. Entonces empiezan a haber variables confundentes, que algunas las conocemos y otras que no, que sin un RCT no vaya a poder ¿Soy yo o se dejó escuchar? Se dejó de Sí, escuchar. se fue. Yo quería aprovechar de hacer un comentario. Yo creo, tomando un poquito de lo que dijo Pérez, yo creo que probablemente pueden haber muchos factores confundentes cuando cuando no hay una receta por medio, factores confundentes que tienen que ver con que no es necesariamente solo la milrinona cuando estamos hablando de un centro, el que se lleva a casi todos los casos, ¿cachai? Segundo, me resulta súper raro que no aprueben un RCT porque probablemente con esos niveles de eficacia el N que necesitan para demostrar efectos súper bajitos. Ya, si realmente fuera tan espectacular como ellos lo plantean, de verdad que el N que necesitan para demostrarlo es muy bajo. Ya. Pero yo sí estoy de acuerdo con que nosotros podríamos tener una instancia y verlo y presentar y hay que muñequear ahí con Pancho Merido de una u otra manera, pero necesariamente tenemos una oportunidad para poder demostrar algo aquí y eventualmente hacerlo con un análisis interino de los casos, que si la cuestión va muy bien, para el trabajo antes nomás, ¿ya? Así que yo creo que sí tenemos oportunidad de trabajar aquí. Tendría cuidado con respecto a hacerlo multicéntrico en términos de la calidad de los cuidados cuando pueden ser medias no igual en los diferentes centros. Entonces tendría mucho cuidado, o balanceo bien eso, ya, tengo la misma cantidad en los dos centros, pero eso también podría agregar mucho confundente en ese sentido. Y otra de las cosas que hay que balancear bien es la propensión de riesgo que tengan los pacientes a hacer vasoespasmos, que hasta donde yo recuerdo tiene que ver con la magnitud de la hemorragia solenoide principalmente. ¿Ya? Ya, pues. ¿Y qué opinan los neurólogos de esta cuestión? ¿Hay tenido alguna conversación con ellos, con el equipo de neuro? Hablamos con Reinaldo Uribe, ¿puede ser? Sí, en el Sotero. No, no tienen mucha idea, la verdad. No lo conocían, no estaban muy enterados del caso, pero les pareció súper interesante y claramente que en esto de hacer más terapias sistémicas y todo, están dispuestos y ávidos de participar. Les empezó a picar un poco más el bichito porque hace un par de días atrás, los que han estado en Marcoleta cacharon que hay una paciente que efectivamente ya va en su tercera o cuarta o quinta angioplastía de rescate por una hemorragia subaracnoidea porque hizo un vasospasmo severo y cuando ya no había más que hacer, le partieron la terapia con milrinona y parece que los resultados han ido siendo más positivos. Fue como una medida desesperada. Entonces, probablemente ahora ya le van a, si es que ya algo se mostró con eso, le vamos a empezar a poner un poquito más de ganas. Eso. Muchas gracias a todos por participar. En honor al tiempo, se viene un día un poco pesado hoy, otra vez, así que yo creo que mejor lo dejamos hasta acá. Gracias, Javi. Adiós. Gracias, Javita. Chao, que estén bien. Buen día a todos.